Estamos de vuelta con más de Anoticiando. Estamos con el Procurador General del Estado, con Héctor Arce, que está con nosotros en Anoticiando. Procurador, ¿cómo está? Bienvenido, buenas noches. Han salido pues muchas declaraciones al respecto de la que todo el mundo está hablando, la repostulación del presidente Evo Morales, movimientos sociales que se manifiestan por un lado, y tenemos a la gente de la oposición y algunos otros movimientos también que indican de que esto no es constitucional. Usted salió a la palestra indicando que sí es constitucional. Sí, mire, Soraya, y yo encantado de estar aquí en Anoticiando, como siempre. Un saludo para ustedes, para los compañeros. Y yo lo que puedo hacer es, a la luz y mostrando además los documentos, las leyes y las normas, explicar un poquito cuál es el marco constitucional de las reformas constitucionales. Yo no quisiera entrar en ningún análisis sobre si se va a hacer o no se va a hacer, eso ya se deja por otras instancias, solamente hablar de la pertinencia o no desde el punto de vista jurídico constitucional. Los juristas tenemos la ventaja de podernos basar en determinados temas que son basados en certezas. Está la norma, está la razón, está el derecho, están los principios jurídicos, están los principios constitucionales, y eso nos permite actuar lejos de los apasionamientos políticos y no más bien a la objetividad de la luz radiante de la verdad. Y por supuesto hoy día en una conferencia que hablamos de otros temas propios a la Procuraduría surgió esta pregunta y bueno, hicimos una aclaración muy importante sobre cuál es el marco de la reforma constitucional en la actual Constitución Política del Estado, esta Constitución vigente desde el 7 de febrero del año 2009, ¿no? La Constitución boliviana, de acuerdo al artículo 411, que es el artículo clave para entender qué es lo que ocurre, establece... El 11, ¿no? 411 de la Constitución, establece que hay dos mecanismos para reformar la Constitución Política del Estado. Una es la reforma total de la Constitución, la cual debe ser realizada por una Asamblea Constituyente. Esta reforma total de la Constitución, que afecta a todas las estructuras de gobierno y que no tiene límites, diremos, en cuanto a lo que se va a reformar, se lo hace con un procedimiento que está establecido en el parágrafo primero de este artículo 411. Primero, si hay pedidos populares, hay el sentimiento popular de que se convoque una asamblea constituyente, se hace una consulta al pueblo y se le dice en un referéndum: ¿usted quiere reformar la Constitución íntegramente mediante una asamblea constituyente? Si el pueblo la aprueba, se forma una asamblea constituyente y esa asamblea constituyente después propone al país una nueva constitución, la cual debe ser votada y aprobada nuevamente por un referéndum. Esa es la reforma total de la Constitución, es un mecanismo que no se ha activado todavía y es un mecanismo excepcional que la Constitución lo prevé para un cambio total, ¿no? A lo que no se justifica o no se justificaría por lo menos en unos 20 o 30 años de vigencia del texto constitucional. El parágrafo segundo de la Constitución, del artículo 411, dice: la reforma parcial de la Constitución, parcial, podrá iniciarse por iniciativa popular con la firma de al menos el 20% del electorado o por la Asamblea Legislativa Plurinacional mediante ley de reforma constitucional aprobada por 2/3 del total de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Cualquier reforma parcial necesitará referéndum constitucional aprobatorio. Y ahí termina el artículo. Es decir, a diferencia de lo que ocurría en la anterior Constitución, y ahora vamos a comparar el procedimiento de reforma de la anterior Constitución, aquí no está limitada la cantidad de veces que se puede reformar la Constitución, ni totalmente ni parcialmente. No hay ningún artículo, ningún acápite que diga solamente se podrá hacer 2 reformas constitucionales en un periodo constitucional, o solamente una, o solamente 3. No existe ningún límite. Cualquier limitación que pretendiera establecer la Constitución debe ser, primero, expresa y segundo, debe ser razonada. Pues esta Constitución es una Constitución ampliamente democrática que abre el abanico para la vigencia plena de los derechos constitucionales. Por lo tanto, se puede, en base a esta Constitución, realizar las reformas constitucionales que fueran necesarias durante un mismo periodo constitucional, siempre y cuando la única condición que pone es que toda reforma parcial a la Constitución debe ser aprobada por referéndum. Si en un referéndum el pueblo dice no queremos esta reforma, como ocurrió recientemente, la Constitución sigue intacta y no se aplica la reforma. Pero no existe un límite para consultar las reformas. Para volver a hacer la misma consulta. Exactamente. Ahora, el expresidente Jorge Quiroga hacía hincapié en que la anterior consulta, el anterior referéndum, era vinculante y que por esa razón no se podía volver a hacer. Ese es un criterio totalmente erróneo, forzado, ¿no es cierto?, desesperado.
y preocupante, porque no debería ser la actitud de una oposición. Pero bueno, hemos dicho que vamos a hablar solamente de derecho. A ver, ¿qué ocurre en derecho? La Constitución no limita el número de participación del pueblo. El pueblo es el soberano y el pueblo puede aprobar una situación en un momento y puede desaprobarla en otro momento. Es decir, no existe un condicionamiento que se le diga al pueblo: usted ya eligió esta situación y usted ya no puede elegir más otra situación. Es absolutamente libre, absolutamente soberano el pueblo para tomar la determinación que mejor le parezca. El pueblo puede en un momento votar por una opción y en otro momento votar por otra opción. Y el ejemplo más claro es el referéndum revocatorio. Imagínense, nuestra Constitución, esta Constitución democrática y esta ley electoral establece la revocatoria de mandato. Una persona puede haber sido elegida en una elección general por mayoría absoluta de votos. A los 2 años y medio de su gestión, se puede volverle a consultar al pueblo si está de acuerdo con que esa persona siga siendo el gobernante. Y el pueblo puede revocar esa primera determinación que él ha tomado 2 años y medio antes y puede decir: no, ya no quiero que esta persona sea gobernante y quiero que se vaya. De igual manera, una consulta específica que se haya hecho al ciudadano se la puede hacer en un periodo y se la puede volver a hacer en otro periodo. Y esta no tiene términos. No tiene términos, no hay, y yo lo reto, lo invito con la mayor cortesía a don Jorge Quiroga, que para hablar de derecho hay que hablar sobre las certezas jurídicas. Y para hablar de certezas jurídicas, por supuesto, tenemos que basarnos en normas, tenemos que basarnos en la luz radiante del derecho, la luz radiante de la verdad a la que llega el derecho. Reitero, cualquier limitación que estableciera la Constitución tiene que ser expresa y tiene que ser razonada. Un acápite más. Don Carlos Mesa, otro de nuestros expresidentes, a quien también nosotros respetamos, ha dicho que tendría que hacerse esta vez un referéndum mediante iniciativa ciudadana o mediante iniciativa del presidente de la República, porque la consulta popular por la Asamblea ya habría concluido. Falso. Confunde nuestro expresidente el referéndum nacional sobre políticas públicas que está establecido en la Constitución Política del Estado y en la Ley 026, la Ley del Régimen Electoral, lo confunde con el referéndum constitucional. Evidentemente, un referéndum nacional puede ser convocado en un periodo constitucional una vez por el presidente, una vez por la Asamblea Legislativa Plurinacional y una vez por iniciativa ciudadana, es decir, por firmas de los ciudadanos. Pero nada tiene que ver con el referéndum constitucional que está establecido en el artículo 24 de la Constitución Política del Estado, ¿no es cierto? El artículo 23, perdón, que dice lo siguiente: la reforma parcial de la Constitución Política del Estado podrá iniciarse por iniciativa popular con la firma de al menos 20% del electorado a nivel nacional o por la Asamblea Legislativa Plurinacional mediante ley de reforma constitucional aprobada por 2/3 de votos de los miembros presentes. La aprobación de cualquier reforma parcial requerirá referéndum constitucional aprobatorio convocado por mayoría absoluta de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Este acápite es el más importante. Estos referéndums no se tomarán en cuenta para efectos de la frecuencia establecida en el artículo 17 de la presente ley. El artículo 17 de la ley, frecuencia y presupuestos, es el que dice: en circunscripción nacional solamente se podrá realizar uno en cada periodo constitucional, un referéndum por iniciativa estatal, un referéndum por iniciativa de la Asamblea Legislativa Plurinacional y un referéndum por iniciativa popular. El artículo 23 dice en su parte final: estos referéndums no se tomarán en cuenta para los efectos de la frecuencia establecida en el artículo 17. Es decir, no existe la limitación que erróneamente algunos abogados constitucionalistas, lamentablemente sin un análisis reflexivo de la ley, y el propio expresidente Carlos Mesa en un programa en la red PAT mencionó. Sí, es totalmente diferente el referéndum nacional sobre temas, sobre políticas, sobre decisiones como mecanismo de participación democrática del pueblo, y totalmente diferente el procedimiento de reforma de la Constitución Política del Estado. El procedimiento de reforma de la Constitución Política del Estado es ilimitado, no existen condicionamientos para que se vuelva a consultar sobre una reforma que haya sido aprobada o haya sido rechazada, ya sea en favor o en contrario censo, y no existe tampoco un límite para que los dos órganos mediante los cuales puede surgir una reforma parcial de la Constitución, o el pueblo a través de firmas o la Asamblea Legislativa Plurinacional, no puedan hacerlo 1, 2, 3 veces, las veces que sea necesario. Esta es la realidad objetiva jurídica, esto es lo que establece nuestra Constitución democrática.
A diferencia de la Constitución del año 1967, Soraya, si me permite 30 segundos Por más. favor. Ajá. La Constitución del 67, recordará usted, establecía un procedimiento de reforma constitucional que solamente permitía una reforma constitucional en cada periodo constitucional. ¿Cómo era esto? En un periodo constitucional se aprobaba una ley especial, de acuerdo al artículo 230 de esa Constitución abrogada, que decía: en un periodo constitucional se aprobará la ley de declaración de necesidad de la reforma constitucional, que debía ser aprobada por 2/3 de votos y no podía ser vetada por el presidente. Esa ley se la guardaba, se la encarpetaba hasta un próximo periodo constitucional. Es decir, al medio había un referéndum indirecto, una consulta al pueblo sobre quién quería que lo gobierne y a través de ello ver si se aprobaba o no la reforma. Pasado un periodo constitucional, se desencarpetaba la ley de declaración de necesidad de la reforma constitucional y se la volvía a tratar. Por esta situación, solamente se podía hacer una reforma en cada periodo constitucional. ¿Por qué? Porque no había referéndum aprobatorio. Por lo tanto, el referéndum indirecto era la elección popular y llevaba 2 periodos constitucionales la reforma de la Constitución. Así se reformó en 94 y así se reformó en 2004. Esa situación no existe más. La Constitución democrática, como todas las constituciones democráticas en el mundo, fruto de esta teoría democrática de la Constitución que ha adoptado nuestra Constitución, permiten que el soberano, las veces que quiera, se pronuncie. Y no solamente para decidir futuros, no solamente para decidir su futuro, no solamente para modificar una Constitución, sino también para revocar a un gobernante. En la lógica de don Jorge Quiroga, tampoco sería pues lógico que un pueblo que ha elegido un gobernante lo pueda revocar. Le estamos preguntando sobre lo mismo. ¿Quiere usted, quién quiere que sea su presidente? Que sea fulano de tal. A los 2 años y medio puede activar una revocatoria y le digan: ¿quiere que siga siendo su presidente fulano de tal? Digo no. Es decir, el pueblo es el soberano y el pueblo no se limita. No hay efectos vinculantes para el pueblo, sí para las organizaciones del Estado. Procurador, el diputado Javier Zabaleta, entre líneas y en declaraciones, ya lo dijo, que se va a realizar un referéndum el próximo año. ¿Es verdad? O sea, esto está encaminado prácticamente a esto. Para ahorrarme problemas, me refiero íntegramente a lo que me compete, que es un análisis de la Constitución. El pueblo boliviano tiene el derecho de llevar adelante las reformas constitucionales que fueran necesarias. Se habla de una posible reforma constitucional para la justicia, se ha hablado de una reforma constitucional para mejorar las autonomías. Entre esas reformas constitucionales, si es decisión de la Asamblea o decisión del pueblo introducir nuevamente una consulta que ya se la haya hecho, es totalmente constitucional, es totalmente legítimo. Mucho más aún si, y esto ya es una opinión personal, si han habido elementos de falsedad y de mentiras que han conspirado contra un resultado objetivo que el pueblo libremente informado podía haber optado el 21 de febrero. Pero yo no entro en esas disquisiciones políticas, no corresponde. Simplemente anunciar de que es totalmente constitucional, totalmente legal, porque ese es el espíritu de la Constitución. Yo lamento mucho, hay algunos colegas, abogados constitucionalistas, analistas, se dicen que parece que no han leído la Constitución en su amplio espíritu democrático. Perfecto. Procurador, ya va a dejar el cargo muy pronto y ya se está haciendo el respectivo análisis de todos los postulantes, de todos sus currículums y demás. Usted nos ha traído del procurador, y usted nos ha traído un texto que de una u otra manera es un manual. No, es una propuesta, Soraya. Bueno, el periodo de la Procuraduría son 6 años, nosotros estamos recién un par de años, ¿no? Es una labor difícil, complicada, pero muy grata, ¿no? Es la primera institución de defensa legal que se ha creado en Bolivia. Y como cualquier institución, como cualquier ciudadano, nosotros, un grupo de profesionales que tenemos, un grupo de estudio, de análisis que tenemos en la Procuraduría General del Estado, con los subprocuradores, con algunos directores y directoras, subprocuradoras, hemos trabajado una propuesta para la Cumbre Nacional de Justicia. La hemos presentado y abarca todos, absolutamente todos los 6 ejes que se están trabajando en la Administración de Justicia. Yo se la voy a dejar. Es un documento que, por supuesto, no es vinculante y no es lo que va a pasar, es simplemente una propuesta, porque pero es necesario. De lo que se trata es que en la cumbre todos los sectores sanos de la nacionalidad boliviana puedan proponer diferentes elementos para sobre eso hacer un análisis. Y ahí hemos analizado en el primer punto, es una parte muy pequeña del trabajo, son apenas 2 hojas de un trabajo que tiene más de 60 hojas,
hemos analizado una propuesta basándonos en el estudio del derecho comparado. No es una propuesta política, es una propuesta técnica. Ya. La elección popular de las autoridades mediante voto no ha cumplido el objetivo. Ayer mismo hemos visto, ha habido un nuevo golpe de Estado, diríamos, en el Tribunal Constitucional. El Código Procesal Constitucional, la ley que hemos aprobado nosotros, que es una ley que el propio Tribunal Constitucional debería ser el primero en respetar, establece que el periodo del presidente es de 3 años. Si el periodo de los magistrados es de 6 años, se supone que debe haber 2 presidentes. Igual que en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, ¿no es cierto? El periodo es de 5 años y son periodos legislativos de 1 año. Quiere decir que va a haber 5 presidentes. O puede incluso reelegirse, pero no va a haber más de 5. ¿Qué pasa? En el Tribunal Supremo, en el Tribunal Constitucional, se han hecho un pasanaco, porque no hay un respeto a la ley. Sí, no hay y un respeto a la además. Constitución. Descarado, ¿no? Yo siento mucho, no voy a ejercer o emitir ningún criterio personal de nadie, en contra de nadie, pero la forma de actuar al margen de la ley del máximo órgano de la justicia, que ya tiene 4 presidentes, o del Tribunal Constitucional, que creo que ya también ha sumado 4 presidentes cuando debían ser solamente 2, porque así lo dice esta ley, porque así lo dice la ley del órgano judicial, así lo dice el Código Procesal Constitucional, que es el primer Código Procesal Constitucional que tenemos en Bolivia, que lo hemos construido en la Asamblea Legislativa Plurinacional del anterior periodo. Desconocer esa situación obviamente preocupa. Y actitudes como estas hemos visto en su gran mayoría. Lamentablemente, las autoridades judiciales elegidas por voto, con algunas excepciones, con honradas excepciones a las que valoramos y respetamos, no han estado a la altura de la apuesta que el pueblo habría hecho. Y nosotros salvamos nuestra responsabilidad histórica. Nosotros creemos que un poder judicial, un órgano judicial, una estructura de la justicia, debe basarse por sobre todas las cosas en la meritocracia. El derecho se basa es una ciencia y se basa en elementos científicos. En las manos de un juez, Soraya, está la vida, la dignidad, la propiedad, el futuro, la existencia misma de un ser humano, de una persona. Está todo lo que nosotros tenemos. La justicia es un servicio público tan importante y tan trascendental como es la salud, como es la educación, como son los servicios que permiten al hombre vivir en sociedad, que permiten al Estado desarrollarse como una sociedad jurídica y políticamente organizada. Es tan importante como eso. Y esa administración de justicia debe estar en manos de las mejores personas. La meritocracia, ese elemento, esa palabra que en algún momento ha sido juzgada, debe volver al órgano judicial en todos sus estamentos. Debe volver a ser la característica, la idoneidad, la transparencia y la meritocracia. Esta propuesta, además de ese ensayo, esa propuesta que además se basa en un análisis de varios países, cuanto menos hemos contado nosotros 8 países en América Latina que tienen esos sistemas mixtos de elección, ¿no es cierto? La Asamblea elige ternas y de esas ternas elige el presidente, o en algunos casos, como hemos planteado, el propio Poder Judicial. He recibido alguna crítica de don Pastor Mamani. Don Pastor Mamani, si es un juez de carrera, un magistrado de carrera, ¿habrá valorado realmente lo que dice esta propuesta? Les estamos planteando de que los mejores jueces vayan a formar ternas hechas por el propio Poder Judicial, algo que nunca ha existido en Bolivia, para que de esas ternas la Asamblea Legislativa Plurinacional elija. Es decir, que premiemos a los jueces, a la gente que hace carrera, a la gente que entra a veces de funcionario, de secretario, de auxiliar y dedica toda su vida, hace una labor de apostolado, de servicio a la función judicial. A ellos queremos llevarlos de ministros de la Corte Suprema, del Tribunal Supremo, como se llama ahora. Necesitamos no sé si lo habrán honesta, analizado antes de referirse con temas políticos. El gran problema de las autoridades elegidas por voto ha sido que más se han considerado actores políticos, y un juez no es un actor político. Un juez no se debe a una organización social, no se debe a una masa popular, no se debe a quienes han hecho campaña por él, se debe a la ley, se debe a la Constitución, se debe a la majestad de la justicia. Y nosotros salvamos nuestra responsabilidad con esa propuesta, que es una propuesta más. No es ni la propuesta del gobierno, ni del presidente, ni nada, como algunos medios de comunicación la han pintado. Es la propuesta de un ciudadano más, con un equipo de trabajo en una institución del Estado que en nuestro tiempo libre nos hemos dado a la tarea de analizar y pensar y proponer para nuestro país y salvar nuestra responsabilidad histórica con la patria. Perfecto, procurador. Muchísimas gracias. Gracias a usted.